colección de marcos del Museo Nacional del Prado es una colección amplia y heterogénea. Tiene alrededor de 8.000 piezas que recorren la historia de los estilos artísticos desde el siglo XIII al siglo XX. Su origen está muy ligado a los fondos fundacionales del museo, principalmente a las colecciones reales, pero también a las adquisiciones posteriores, a los legados y a las donaciones. Siguiendo un recorrido cronológico, encontramos marcos medievales con sencillas molduras aplicadas y policromadas al temple, como los frentes de altar románico. También podemos ver los retablos góticos de gran tamaño, completos o fragmentados, con cuerpos y calles conformando un enmarcado a gran escala. Por igual tenemos las piezas devocionales de menor tamaño, como marcos finos y dorados, generalmente decorados con inscripciones epigráficas o escudos heráldicos. Y por último, el marco flamenco del siglo XV, que se manifiesta en estrechas molduras negras y doradas, adaptadas a las formas de dípticos y trípticos del momento. Todos estos marcos tienen en común que son fijos e inseparables de la obra que enmarcan, lo que los hace únicos y singulares dentro de la colección. Ya en el siglo XVI, el marco se desliga físicamente de la pintura, convirtiéndose en una pieza independiente. Se conserva una pequeña colección de marcos renacentistas, como los de estructura de tabernáculo clásico, siguiendo patrones italianos, o los de caseta, igualmente de influencia italiana, con características decoraciones estofadas o cinceladas en sus entrecalles. El barroco es un periodo poco representado en el museo y, sin embargo, encontramos modelos de gran calidad con tallas de hojas carnosas definiendo centros y esquinas, estilo característico del marco español del siglo XVII. Tras el incendio del Alcázar de 1734, muchos de estos marcos se perdieron. El nuevo gusto neoclásico trae nuevos marcos seriados para uniformar las colecciones reales. La influencia francesa se ve en marcos con acabados suntuosos, mientras que la influencia italiana se centra en un perfil de marco romano, el salvato rosa, usado con variantes decorativas en España, que los hace exclusivos y autóctonos. Ejemplos de ellos son el Carlos IV Príncipe, Calleja o Mengs. Otra variante del siglo XVIII, con un perfil más arquitectónico y lineal, es el empleado para la decoración del embarcadero de Aranjuez. Dentro de estas tipologías, y enlazando con el siglo XIX, cierra este ciclo el diseñado para la casita del labrador en Aranjuez, un marco sencillo y elegante. El rococó se hace presente con algunos ejemplos de gran interés que muestran exuberantes molduras de técnicas muy refinadas. El siglo XIX acoge una amplia variedad de marcos en el Museo del Prado. La primera mitad se caracteriza por modelos tipo imperio, fernandino, isabelino o alfonsino, muy ligados a los monarcas del momento y al estilo francés. Durante la segunda mitad del siglo, las pinturas de género histórico dan paso a marcos de gran formato con molduras sencillas, de mayor anchura, lisas o texturadas. Algunos de ellos complementan la iconografía de la obra enmarcada y otros crean espacios a través de sus volúmenes, de manera que sus sombras proyectadas van más allá del propio marco. Por el contrario, las pinturas de retrato se enmarcan con tallas doradas muy delicadas y complejas. Los juegos de brillos y mates son los protagonistas de estos acabados tan luminosos. El resto de piezas de las salas del XIX se caracterizan por estar dentro de un estilo más ecléctico, con todo tipo de técnicas artísticas y materiales, desde las maderas exóticas hasta metales, escayola o incluso papel. A finales del siglo XIX y principios del XX se realizan programas de mejora en las enmarcaciones de las grandes obras del Prado, donde trabajaron importantes enmarcadores del momento como los hermanos Marquina o la Casa Cano. A día de hoy, estos marcos son históricos y característicos del museo. El marco tiene por sí mismo un valor estético, estilístico y documental, sin olvidar que siempre va ligado a la obra que guarnece. Es primordial entender cómo funciona, su capacidad estructural y protectora, básica para la conservación de la pieza, su técnica artística, protagonista de la textura, el color y la luz, así como su decoración, a veces cómplice de lo representado en la obra,
que aportan una visión completa y enriquecedora de la pieza enmarcada. En definitiva, el marco funciona como un canal de comunicación que nos introduce silenciosa y mágicamente en el mundo creado por el artista.